Bueno, en este vídeo vamos a ver el punto 5, que son los circuitos en serie, en paralelo y mixto. Vamos a ver lo que es cada uno de los circuitos, vamos a ver un ejemplo de cada tipo de circuito y vamos a ver cómo se calculan las distintas magnitudes. Bien, pues vamos a empezar con el circuito en serie, asociación de elementos en serie. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en un circuito en serie se cumple lo siguiente. Esto es importante que lo tengáis en cuenta y hay que aprendérselo. Entonces, tenemos aquí un cuadro donde dice completa con las fórmulas que faltan el siguiente cuadro. Recordemos que en un circuito vamos a tener tres magnitudes fundamentalmente. Una va a ser la resistencia, otra va a ser el voltaje y otra va a ser la intensidad. Entonces, vamos a empezar con el cálculo de la resistencia. Bueno, antes de nada, recordad, un circuito en serie, ¿vale?, es aquel en el cual la corriente eléctrica siempre va a seguir un solo camino, ¿vale? Es como un circuito cerrado. Es un circuito donde la corriente viene por aquí, sigue por aquí, pasa por R1, después pasa por R2, continúa, llega a lo que es a la pila o al generador de corriente y continúa, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ningún punto donde la electricidad pueda elegir un camino u otro, siempre tiene un mismo camino. Eso es un circuito en serie. Entonces, en este circuito en serie, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos dos resistencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito en serie? Bueno, pues en un circuito en serie, la resistencia equivalente, que la podemos llamar resistencia total o R sub E o lo que vosotros queráis, la resistencia equivalente va a ser la suma, muy fácil, es decir, R1 más R2 más Rn, siendo n el número de resistencias que tengamos. ¿De acuerdo? Muy fácil el cálculo de la resistencia equivalente. El voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje? Bueno, pues el voltaje proporcionado por la batería se distribuye entre las diferentes lámparas. Es decir, la suma de los voltajes de cada lámpara debe ser la misma que el voltaje del generador. Me explico. Nosotros tenemos aquí un voltaje de 10 voltios. Pues esta resistencia va a tener un voltaje y esta resistencia va a tener otro voltaje distinto. Es decir, aquí vamos a tener dos voltajes. Estos voltajes, ¿cómo los vamos a calcular? Lo veremos más adelante, los vamos a calcular con la ley de Ohm. Entonces, esta resistencia R1 va a tener un voltaje que lo vamos a llamar V1 y esta resistencia R2 va a tener otro voltaje distinto que lo vamos a llamar V2. Si hubiera una tercera resistencia, la llamaríamos V3 y así hasta el número de resistencias que tengamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje asociado a la resistencia del primer elemento más el voltaje asociado a la resistencia del segundo elemento más puntos suspensivos, el voltaje de todos los elementos que tengamos en el circuito. ¿Vale? Para el cálculo de la intensidad, bueno, pues para el cálculo de la intensidad muy fácil, porque al existir un solo camino para la corriente, la intensidad será la misma para todos los elementos del circuito. Es decir, tenemos que la intensidad, llamémosla total, pues va a ser igual a la intensidad que circule por un elemento, que va a ser igual a la intensidad que circule por un segundo elemento, va a ser igual a cualquier intensidad que circule por cualquier elemento. Por lo tanto, la intensidad es la misma en todo el circuito. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una asociación en serie, que es el ejemplo que tenemos aquí. Vale. Aquí lo que tenemos es que, dado el siguiente circuito en serie, calcula la resistencia total, la intensidad total y el voltaje que circula por cada resistencia. Bueno, la resistencia total es muy sencilla de calcular. La resistencia total
pues será igual a R1 más R2. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a 3 más 7, 10 ohmios. Fijaros qué fácil, ¿de acuerdo? Muy facilito. En el apartado B, la intensidad. Bueno, pues la intensidad, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, pues para calcular la intensidad tenemos que utilizar la ley de Ohm. Es decir, voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. De aquí despejaremos la intensidad. La intensidad es voltaje partido por resistencia. En nuestro ejemplo sería 10 partido por, en este caso resistencia 10, por tanto 1 amperio. Por lo tanto, la intensidad aquí sería de 1 amperio. ¿Vale? Y el voltaje. Bueno, pues lo que nos piden es el voltaje asociado a cada una de las resistencias. Por lo tanto, esta resistencia R1 va a tener un voltaje y esta resistencia R2 va a tener otro voltaje. Vamos a ver cómo calculamos cada una de ellas. Muy fácil. Recordamos que lo hacemos con la ley de Ohm. Sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje 1. Pues el voltaje 1 será la intensidad, que es la misma, por la resistencia, pero en este caso R1. Por lo tanto, en este caso, V1 va a ser la intensidad, que es 1, por la resistencia R1, que es 3. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 voltios. Y V2 va a ser la intensidad, que es la misma, por R2, que va a ser 1 por 7, es decir, 7 voltios. Por lo tanto, V1 va a ser 3 voltios y V2 va a ser 7 voltios. Y la suma total va a ser el voltaje total que me dan. Efectivamente son 10 ohmios. ¿Vale? Los 10 ohmios son estos de aquí. Por lo tanto, este sería el cálculo de un circuito en serie. Muy fácil. Bueno, vamos a ver un circuito en paralelo. Bueno, un circuito en paralelo es aquel que dispone de varios caminos posibles para el paso de la corriente. Es decir, yo tengo la corriente que viene por aquí y cuando llega aquí tenemos que la corriente puede venir por aquí y puede venir por aquí. Es decir, tenemos dos caminos para el paso de la corriente. Eso es un circuito en paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo es importante que tengamos en cuenta estas fórmulas relacionadas con las siguientes magnitudes. Aquí cambia un poco, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo de la resistencia equivalente, la resistencia total en un circuito en paralelo se calcularía de la siguiente forma. Es decir, 1 partido resistencia total es igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido resistencia 2 más 1 partido resistencia, el número de resistencias que tengamos, ¿vale? N resistencias, pues 1 partido Rn. ¿Cómo calculamos ahora el voltaje? Muy fácil. Daros cuenta que el voltaje, en el caso de un circuito en paralelo, va a ser el mismo para todos los elementos que se conecten en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que tengamos, vamos a llamarlo voltaje total, que genere la pila o el generador que tengamos, pues será igual al voltaje que pase por la resistencia 1, que va a ser igual al voltaje que pase por la resistencia 2, que va a ser el voltaje que pase por la resistencia o por el elemento que tengamos. El número de elementos que tengamos, pues el voltaje va a ser el mismo en todos los elementos. Y en el caso de la intensidad, ¿vale? Entonces, por cada rama, daros cuenta que aquí tenemos una intensidad que circula por esta rama y una intensidad que circula por esta rama de aquí. Bueno, pues la intensidad va a depender de la resistencia que haya en esa rama. Esta resistencia de 3 ohmios,
pues por aquí va a circular una intensidad, por esta resistencia 6 ohmios, pues va a circular otra intensidad. Nosotros vamos a calcular cada intensidad por separado, utilizando la ley de Ohm, y la suma de esas intensidades va a ser la intensidad pues, total del circuito, como si en vez de tenerlo en paralelo, lo tuviéramos en serie. Por lo tanto, la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades. Pues intensidad 1 más intensidad 2 más la intensidad del número de elementos que tengamos. Pues vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Nos piden calcular en este circuito que tenemos aquí. Nos piden, es un circuito en paralelo, y nos pide la resistencia total, la intensidad que circula por cada resistencia y el voltaje que circula por cada resistencia. Bueno, pues vamos a empezar con la resistencia total. Bueno, pues la resistencia total se calcula con 1 partido RT, va a ser igual a 1 partido 3 más 1 partido por 6. Resolvemos aquí y tendríamos, vamos a hacerlo con mínimo 6 mejor, 6 entre 3 a 2 por 1 es 2, más 6 entre 1 es 6 por 1 1, me queda aquí 3 sextos. Mucho cuidado aquí porque 1 partido RT es 3 partido por 6, pero la resistencia total va a ser darle la vuelta a esa fracción de ahí, que en este caso sería 2 ohmios. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado. 1 partido RT es 3 partido 6, por lo tanto RT es como si le diéramos la vuelta a esta fracción y hay que dar la vuelta a esta también. ¿De acuerdo? Entonces RT aquí partido 1 no lo pongo, pero sería igual a 6 partido por 3. Por lo tanto, la resistencia sería de 2 ohmios. Esta es la resistencia equivalente de todo este circuito. Vamos al apartado B. Vamos a ver la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Tenemos dos resistencias, una de R1 igual a 3 y una de R2 igual a 6. Entonces, partimos de la fórmula de la ley de un voltaje igual a intensidad por resistencia. De aquí vamos a sacar que la intensidad, vamos a llamarla ya I sub 1, va a ser igual al voltaje partido por R1. Por lo tanto, en este caso sería 12 partido por R1, que es 3. Por lo tanto, tenemos 4 amperios por aquí. Y la intensidad 2 pues será el voltaje, que es el mismo, partido de R2, que sería 12 partido por 6. En este caso es 2 amperios. Si sumamos la intensidad total, me va a dar 4 más 2, que sería 6 amperios. Bueno, y finalmente me pide el voltaje que circula por cada resistencia, por R1 y por R2. Bueno, esto es súper sencillo, porque si os fijáis, os acordáis aquí, vamos a minimizar aquí, si os acordáis aquí, ¿qué ocurre con el voltaje? Pues el voltaje va a ser igual al voltaje que pase por la resistencia 1, que va a ser igual al voltaje que pase por la resistencia 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, el apartado C es tan sencillo como poner que V1 vale 12 voltios, V2 12 voltios, y ya hemos terminado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían los datos con los resultados que me piden, ¿vale? Voltaje, por aquí voltaje V1, V2, intensidad total, pues la 6 y la que pasa por cada resistencia, que sería 4 I sub 1 y 2 en I sub 2, y la resistencia equivalente, que sería 2 ohmios. Bueno, vamos al circuito mixto. ¿Qué ocurre cuando tenemos un circuito mixto de resistencias?
Bueno, un circuito mixto es aquel que combina las características del circuito en serie en paralelo. Es decir, aquí, por ejemplo, en este circuito tenemos un circuito donde tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios que se enlaza con la división del circuito como en dos partes, en este caso es en paralelo, y por aquí tenemos una resistencia de 100, por aquí otra resistencia de 100, aquí vuelve a unirse lo que es la conexión de lo que es el circuito de corriente, que continúa por aquí, ¿vale? Y llega hasta la pila de 9 voltios. Aquí tenemos un elemento de un interruptor, un elemento de corriente, y bueno, este sería en definitiva mi circuito. ¿Qué ocurre con los circuitos mixtos? Pues que para resolverlo hay que reducirlo, es decir, tenemos que convertir este circuito, irlo convirtiendo poco a poco en un circuito hasta llegar lo más simple posible. Aquí tenemos un circuito con 3 resistencias. Por ejemplo, lo convertimos en un circuito con 2 resistencias. Y al final lo convertimos en un circuito con una única resistencia. Esta es la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la idea. ¿Vale? Ir pasando de un circuito a otro hasta convertir el circuito más complejo en un circuito más simple. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos un circuito con 3 resistencias, una de 100, las otras 2 de 100, estas dos están en paralelo con esta que está en serie. Pues vamos a ver cómo se resolvería. Bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí, minimizamos un poco y este sería el enunciado del ejercicio. Mirad, me dice, bueno, pues en el ejemplo expuesto realiza las operaciones necesarias en el paso 1 y 2 para calcular resistencia equivalente. El circuito aquí me pide solamente la resistencia equivalente. Entonces, bueno, pues lo primero que haríamos sería, aquí ya tenemos el dibujo hecho. Es decir, del paso 1 al paso 2, lo que tenemos que calcular es la unión de estas dos resistencias. Por lo tanto, lo que haríamos sería lo siguiente. Del paso 1 al paso 2, hacemos lo siguiente. La resistencia total o equivalente la vamos a llamar resistencia R2, 3. ¿Y cómo la calcularíamos? Pues 1 partido R2, 3 va a ser igual a 1 partido R2 más 1 partido R3. Es decir, 1 partido R2, 3 va a ser igual a 1 partido 100 más 1 partido 100. Vamos a continuar por aquí. Esto me va a dar 100 por aquí y arriba me va a dar 2, ¿verdad? Bueno, pues aquí tendríamos que R23 va a ser igual a, mucho cuidado, hay que dar la vuelta, 100 partido por 2, que es 50 ohmios. Ya tenemos ahí los 50 ohmios de la unión de esta resistencia con esta resistencia de aquí, 50 ohmios. Y ahora, el paso ya en el punto 2, por así decirlo, es decir, estaríamos aquí en el punto 2, ¿vale? Tendríamos que esta resistencia, que es de 100, la de antes, y esta que es 50, que la acabo de calcular, pues la resistencia ya total del circuito va a ser R1 más R2, 3. Con lo que es lo mismo, 100 más 50. Y esto vale 150 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total que me piden como solución es 150 ohmios, ¿vale? Una vez que ya tenemos esta resistencia total del circuito, una vez que ya tenemos esta resistencia total del circuito, con el voltaje y con la resistencia, ¿qué podemos calcular? ¿Qué podemos calcular? Pues lógicamente la intensidad, ¿vale? Es decir, con la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por la resistencia. Si me lo pidieran, ya calcularía la intensidad
que es el voltaje partido por la resistencia, ¿vale? Que en este caso sería 9 partido 150, ¿vale? Aquí podemos reducir, podemos dividir 9, ¿no? Entre 3, que sería 3 partido 150, lo dividiríamos también entre 3, que me daría 50. Por lo tanto, la intensidad la vamos a dejar en forma de fracción. Es 3 partido 50 amperios, en caso de que me pidan la intensidad. ¿De acuerdo?